Buenos días. El certificado de discapacidad. En primero tenemos que pensar que es un instrumento público y que es lo que permite acceder a las prestaciones de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia en nuestro país de hacer un requerimiento en salud en discapacidad? Porque uno puede obtener el mismo resultado desde la normativa de salud, de la normativa de discapacidad. La diferencia son los beneficios sociales. Es decir, el certificado de discapacidad permite a la persona que tiene discapacidad acceder tanto a los beneficios médicos como a los beneficios sociales. Y esta es una diferencia fundamental y por eso la importancia del certificado de discapacidad como una herramienta tanto para acceder a cobertura de salud como una herramienta de planificación sucesoria. Es decir, este instrumento que todos oímos hablar tiene una importancia fundamental para la persona que lo necesita. Es decir, y la diferencia entre acceder también a desde la cobertura de salud, la cobertura de discapacidad, es que se enraiza o se relaciona íntimamente con qué es discapacidad en nuestro país. Discapacidad para nuestra legislación es un concepto biopsicosocial, donde una persona por una alteración funcional de su salud padece o le provoca una desventaja en la integración social. O sea, no es suficiente contar con un diagnóstico, sino que este diagnóstico le ocasiona una desventaja en la integridad social. Y lo que hace el certificado de discapacidad justamente es hacer mención a este problema de la desventaja en la integración social, y por eso la intención del legislador es de una cobertura integral para nuevamente equilibrar la igualdad de oportunidades que tiene una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad. El certificado de discapacidad no tiene que ver con el porcentaje de discapacidad que una persona tenga. Uno puede tener un 5%, un 90%, tiene que ver con cómo influyen estos factores socioambientales de su integración debido a esta alteración funcional de la salud. Y tiene que ver íntimamente con las políticas sociales. ¿Por qué digo esto? Porque una persona con celiaquía, por ejemplo, en una villa 31 bis, vamos a dar un ejemplo, no tiene el dinero suficiente o no le llega a veces el programa, la cantidad suficiente de alimentos como para no padecer discapacidad. Entonces, una persona con celiaquía en situación de vulnerabilidad extrema va a tener discapacidad. En cambio, si yo tengo una persona con celiaquía, con una situación económica media, estándar, esa persona no va a tener problemas de integración social porque va a adquirir las harinas, va a hacer los alimentos, va a manejar los alimentos para tener una vida acorde. Entonces, no tiene que ver con el porcentaje de discapacidad para obtener un beneficio previsional, es decir, ni siquiera hay que confundir el certificado de discapacidad con el certificado médico oficial. El certificado médico oficial es el que me permite a mí obtener una pensión no contributiva, es decir, una pensión asistencial, cuando uno no tiene aportes al sistema y tiene una situación de vulnerabilidad y un alto porcentaje de discapacidad. Entonces, ahí lo que se necesita es el certificado médico oficial, que no tiene nada que ver con el certificado de discapacidad. Tampoco tiene que ver o es requisito para obtener una pensión o una jubilación. El certificado de discapacidad va más allá, es una herramienta maravillosa que nos da el derecho para acceder tanto a cobertura médica como cobertura social. A veces mucha gente que tiene una enfermedad, por ejemplo un autoinmune, una artritis reumatoidea, una esclerosis múltiple, que tienen medicamentos de alto costo, los medicamentos de alto costo los van a tener tanto por PMO como por discapacidad 100%. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si esa persona no tiene una heladera para la cadena de frío, la cobertura de la heladera la va a obtener por certificado de discapacidad. Si esa persona no tiene una vivienda digna para una internación domiciliaria, la va a obtener con el certificado de discapacidad. Si esa persona no tiene obra social y tiene una madre o un padre, por ejemplo, con PAMI o con una obra social, el certificado de discapacidad le permite el acceso a la cobertura de discapacidad como afiliado obligatorio. Es decir, el certificado de discapacidad te da inclusive cómo dejar protegida a la persona
con discapacidad cuando uno no esté, es una herramienta de planificación sucesoria. Por eso no hay que tenerle miedo y hay que hacer también un uso ético del certificado de discapacidad, es decir, utilizarlo realmente cuando la persona lo necesite. No hay que abusar de los derechos porque eso perjudica al colectivo.